Amados hermanos, como cada miércoles, es un placer, es una alegría estar con ustedes para compartir de la palabra del Señor, esta palabra de Dios que es bendición, que es eficaz, que es perdurable para nosotros y que trae la alegría de saber que es la palabra de Dios para nosotros revelada. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios y estamos ya en el capítulo 10 y hoy día desde el versículo 11 en adelante, mirando estos principios de libertad, pero una libertad en Cristo, una libertad que tiene como raíz nuestra experiencia cristiana y que nos ayuda a mirar al prójimo incluso desde una perspectiva distinta, diferente. Así que les invito a que podamos orar en primer lugar y luego entonces continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda dirigir nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra se revele a mi vida, Señor, para compartirla con mis hermanos y esta palabra tuya pueda llegar a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de estas amonestaciones que encontramos desde el texto 11 en adelante y que tienen que ver con lo que nosotros vamos a aprender y vamos a mirar en las Sagradas Escrituras y que vamos a tener como ejemplos para nosotros en este tiempo, que debemos mirar hacia el pasado como una oportunidad de encontrarnos, de buscar, de sentir la dirección de Dios en nuestra vida. Y obviamente el pueblo de Israel nos hace sentir esta dimensión de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús y que por lo tanto nos hace ver una vida y una experiencia también distinta de lo que nosotros tenemos en nuestra vida cada día. Por eso es que vamos a verlo desde esta época. Así es que vamos a mirarlo así. Y puesto que ya hemos visto cómo Dios actuó en Israel, ¿no? Y que podemos obtener desde esa experiencia, de la experiencia de Israel, cómo podemos nosotros mirar nuestra vida en este tiempo, tomando eso como ejemplo para que nosotros podamos avanzar sin cometer los mismos errores, vamos a decir. Y el apóstol Pablo nos dice que esas experiencias fueron escritas para amonestación de nosotros, dice, a quienes ha alcanzado el fin de los siglos. Tal vez podríamos leer de manera más literal esto y pensar simplemente en los fines de los siglos, el fin que nos puede indicar una terminación de manera literal, ¿no es cierto?, de un periodo, pero también la consumación del mismo. De modo entonces que esta frase podría indicar que en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz, se encuentra la consumación de todos los siglos. Hebreos en el capítulo 9, el texto 26, dice que es llamado la consumación de los siglos. Entonces, la iglesia hereda para ella toda esa plenitud, toda esa visión de los siglos pasados y que conviene para la iglesia hoy día aprender de esa lección, de esas virtudes, defectos, errores, aciertos. Así es que vamos a mirar algunos de ellos. Por un lado, vamos a mirar lo que significa el peligro o la amenaza de una confianza carnal, es decir, que nos lleva a pensar en estas amonestaciones, ¿no?, de lo que pasó antes. Por eso que el texto dice, así que el que esté firme o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que a Canaán llegaron, de los que salieron, 2 personas, ¿no es cierto? Y que por lo tanto los demás fracasaron. Y esos fracasos deben servirnos a nosotros en este tiempo como ejemplo. Y por lo tanto debemos meditar en dónde estuvieron esos errores. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos.
Y por supuesto, podemos avanzar más rápido. Si una persona actúa bajo esa premisa de que está firme, de que no hay nada que lo mueva, de que no hay nada que lo debilite, sin duda está a un paso o muy cerca de una caída, incluso de una caída más o menos grave. Ya que lo que podemos hacer es lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, cuando les dice en el capítulo 6, el texto 10, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, es decir, fortalezcámonos unos con otros en el diálogo, en la enseñanza, en el compartir la palabra del Señor. Fortalezcámonos unos con otros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quizás podríamos decir que los pecados de los israelitas en el desierto tienen una raíz en una suerte, diríamos, de orgullo personal, en la creencia de que siendo el pueblo de Dios un pueblo privilegiado, sin embargo, su demasiada confianza, su yo personal, lo lleva a cometer errores de los cuales más tarde tiene que lamentar. El peligro ante eso es muy sutil, muy pequeño, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. Veamos algunos de estos ejemplos. La fidelidad de Dios. Cómo Dios es fiel en medio de sus tentaciones y en medio de mis tentaciones. El término que se traduce aquí como tentación, peirasmos, podríamos también interpretarlo, o podría también significar una prueba. Si nosotros miramos el contexto del verso anterior que estudiamos, ¿no es cierto?, tiene que ver con que la tentación, los israelitas habían cedido. La tentación no era el problema. El problema es que ellos habían cedido ante la tentación del diablo, ante lo que el diablo puso en sus cabezas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros lo pensamos así, no debiéramos excluir tampoco el sentido de prueba, ¿no? Fíjese que el consuelo de Dios podríamos basarlo a lo menos en algunos elementos. La tentación, o la prueba, como usted quiera interpretarlo, que a nosotros nos parece que solo ocurre con nosotros, que es única, y que además de eso es insoportable. Pero debemos entender que esa prueba, que esa tentación que usted está viviendo, en esencia, es como tantas otras que han afligido a los hombres en la historia. Por eso que el texto dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ¿no?, sino una prueba, sino una tentación humana, natural, normal, que ocurre a los seres humanos, o sea, común a los hombres. Son tentaciones comunes a los hombres. Ahora bien, pero Dios es fiel. De modo que si no hay un orgullo personal, si no hay un acercamiento de mi yo interno, ¿no?, Dios va a responder. Si hay humildad en mi vida ante la apariencia y el aparecer de esta tentación, si hay humildad para reconocer ante Dios que estoy siendo tentado, entonces Dios intervendrá ante nuestra súplica, ¿no?, de fe. Y por lo tanto Dios pondrá frente a nosotros todos los recursos necesarios para salir victorioso. Todo lo que nosotros necesitemos, pondrá todo
sus recursos. Además, Dios es un Padre que puede disminuir, aminorar, dosificar, dirían otros, la prueba para que no pase más allá de lo que nosotros podemos soportar. Él hace que esa tentación no solo podamos enfrentarla, no solo Él puede estar con nosotros, sino que la hará más dócil, por decirlo de una manera, ¿no? El que esté firme, mira lo que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es natural a los seres humanos, a los creyentes, a las personas, es natural que el diablo los tiente y que el diablo procure hacerlos caer para alejarlos de Dios. Eso es natural al género humano, ¿no? Pero la fidelidad de Dios, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que nosotros podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, Él puede hacer que nuestra tentación sea más dosificada, sea más tenue, para que así entonces nos sobrepase nuestras fuerzas. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, el versículo 7. Pedro en el capítulo 5, el verso 7 dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No los dejará, no los desamparará, no los abandonará, sino que estará con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace la tentación? La tentación parece cercarnos de todo. Parece ser que no hay escapatoria, que no hay salida y que la única posibilidad que tenemos es caer en ella. Pero no es así. Dice el texto que Dios ha provisto una salida. Y este hecho es tan interesante, hermanos, y tan maravilloso, que quisiera echarle una miradita rápida. ¿Cómo salir de este cerco que nos pone, de esta reja que nos coloca, ¿no es cierto?, la tentación que pareciera ser, que no nos permite salir de ahí? ¿Cómo hacer? El vocablo que se usa en el griego y que se traduce como salida es ekbasis, es decir, un movimiento hacia afuera, es basis, y que es muy semejante, muy parecido al término éxodo, ¿ya? Que en castellano lo podemos interpretar, ¿no es cierto?, como la salida, como el éxodo. Así es que los israelitas se hallaban, miremos esta figura, los israelitas se hallaban cerrados, acorralados, cercados, aprisionados por los egipcios, aprisionados por el mar, sin salida. ¿Dónde iremos? ¿Qué haremos? No había posibilidad de una liberación. Pero ¿qué ocurre? Aparece la fidelidad de Dios. Esa fidelidad que siempre está, el Dios fiel, quien les señala el camino. Cuando Moisés toca la orilla del mar con su vara, es Dios quien abre un camino. La tentación está, el peligro está, el cerco, el encierro del diablo está, y pareciera ser que no hay ninguna alternativa, ninguna salida. Pero fiel es Dios, amado hermano. Fiel es Dios que tiene para ti una salida. Como lo hizo con Israel, abre el mar para que ellos puedan pasar. La omnipotencia de Dios, el omnipoder de Dios actúa de tal manera
que los conduce, los lleva hacia la libertad, hacia la seguridad. Ya ahora, cuando llegan al otro lado del mar, tienen un amplio desierto. Ya no hay barreras, ya no hay límites. Y lo que es más aún, los soldados, el ejército egipcio ha quedado aprisionado dentro del mar. Eso es lo que Dios nos da. Él nos otorga la salida. Así es que eso es, con esta ilustración, con esto que les he compartido, es lo que nos está indicando esta salida. Pero esto tiene que ser con una fe en Dios. La salida estará. Tantas veces queremos encontrar una salida por nosotros mismos, por medios humanos, y obviamente siempre fracasamos. Pero este término griego, ekbasis, ¿no es cierto?, viene a significar para nosotros esta salida, significa el éxito, la libertad de salir airoso en medio de la prueba. Así es que, por medio de esa provisión divina, por medio de esa provisión de Dios, tanto la tentación como la prueba, mi amigo, mi hermano, pueden ser llevadas. Porque frente a nosotros, Él abrirá un camino. Como dice una alabanza que cantamos, sendas Dios hará. Sendas Dios hará. Dios hará caminos donde no lo hay. Dios te mostrará un camino donde no existe un camino. Nunca dudes. Junto con la tentación, Dios te dará la salida. Dios no te dejará. Dios estará a tu lado. Ahora bien, el texto bíblico nos enseña, ¿no? Vamos ahora a mirar desde el versículo 18 en adelante. Cómo Pablo nos lleva a hablar acerca de esta mesa del Señor. Y el texto 18, ¿no?, dice lo siguiente: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Pablo vuelve aquí a la figura de los sacerdotes y de ese altar que nos dice en el capítulo 9, el texto 13, que dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Pero aquí lo hace ahora con una aplicación distinta, diferente. Seguramente está pensando en un sacrificio que encontramos en el libro de Levítico, en el que la grosura de la víctima del animal que se ofrecía a Dios, que se quemaba sobre el altar, pero que los sacerdotes participaban junto al oferente, a ese que llevaba la ofrenda, participaban con ellos en el sacrificio. Y según la regla que nos encontramos en Levítico, lo que sobraba de ese sacrificio a Dios era para el uso de los oferentes, es decir, para los que ofrecían la ofrenda. Ahora bien, si los sacerdotes habían pasado con ellos, habían participado con ellos, eran por lo mismo entonces participantes de esto que quedaba de la grosura que se había quemado sobre el altar. Es lo que enfatiza este hecho.
estos hombres estaban en una misma comunión, en una misma vida. Y por lo tanto los hermanos de Corinto no podrían olvidar este estrecho o esta estrecha relación entre la víctima y los adoradores. No podían olvidar que había en estos que adoraban, en estos que ofrecían la ofrenda, una estrecha relación con esa víctima que pusieron sobre el altar. En nuestro tiempo, obviamente, Jesús es nuestra ofrenda sobre el altar. Y por tanto, participamos con Él de este acto de ofrecer en su presencia. Sin embargo, estaba la otra ofrenda, la ofrenda o los sacrificios hacia los ídolos y los demonios. Y lo que aparece en el texto 18 debe tener una respuesta. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Es decir, como había mencionado en el capítulo 8, los demonios no son nada, ni el ídolo, ni lo sacrificado delante de él. Pero Pablo dice que la nulidad de ese acto está en el ídolo. Y en la actuación satánica del diablo que actuaba sobre y con las huestes espirituales a través de los ídolos. Y perturbaba y desviaba a los creyentes y a los no creyentes principalmente de su relación con Dios. Ahora bien, la actuación del diablo y de sus demonios a través de esos ídolos es lo que hacía inválida esa ofrenda. A diferencia de la ofrenda judía que se llevaba sobre el altar del pacto, aquel altar maravilloso de Dios, y que se ofrecía, que la hacía válida porque era ofrecido a Dios de la manera correcta. Entonces, nosotros podemos mirar que tanto nuestro Señor como los mismos apóstoles, ellos afirman la realidad de que existe el mundo de los espíritus malignos que influyen en la vida de los creyentes después de la caída. Podríamos ver varios textos. Entonces, cuando nosotros miramos lo que Pablo dice en el capítulo 8, notamos en esa oportunidad que los salones de los templos servían como intercambio de lugares sociales. Pero no solo se usaban de una manera tan inocente, sino que se usaban también para hacer asociaciones de estos devotos con los dioses, y cuyas fiestas culminaban, o cuyas relación y cuya ofrenda terminaban en grandes fiestas, y esas fiestas finalizaban, se degeneraban en grandes orgías, en las que imperaba, por supuesto, el libertinaje. En esos ambientes es donde el diablo actuaba con total libertad, ¿no? La idolatría como obra del diablo está relacionada muchas veces con la fornicación,
que por supuesto fue conocida por Moisés, quien señala ese peligro. Y él dice, a demonios sacrifican y no a Dios. El sacrificio que están entregando no es a Dios. Es un sacrificio a los demonios. Entonces Pablo dice, con la fuerza, con la autoridad que es parte de su ser, él dice, no quiero que vosotros seáis partícipes con los demonios. No quiero. Por eso dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Así es que hay entonces esta diferencia en los sacrificios idolátricos y los demonios. Por lo mismo, entonces, hay que hacer una separación total y absolutamente necesaria. Lo que hemos mirado en los textos anteriores nos lo dice ahora en los versículos 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No podemos mezclar las cosas, dice Pablo, hermanos. No podemos. Entonces hace referencia a estas copas sobre los cuales son invocados los dioses en estas fiestas idolátricas. Participar en eso era ser partícipe con el demonio y con el ídolo. ¿Quién se atrevería a colocar sobre la mesa del Señor y pasar de la mesa del Señor a la de los demonios? No es posible. El que participa de la mesa del Señor solo debe hacerlo de la mesa del Señor. Por eso es que los creyentes no podemos participar de la corriente del mundo en el que nosotros no vivimos. ¿Por qué? Porque dice, no, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ustedes no pueden, dice Pablo, enredarse en esas cosas. No pueden pasar de la mesa de los demonios a la mesa del Señor, ni de la mesa del Señor a la mesa de los demonios. No. Tiene que haber una diferencia. Y con un acento especial el apóstol Pablo dice, ¿o provocamos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Provocamos a Dios? Lo que estamos haciendo es una franca provocación a Dios. Estamos invalidando el pacto del pueblo de Dios, el pacto antiguo, cuando Dios dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Ese apego del pueblo judío tras los dioses paganos hizo que el pacto de Dios se deshiciera. Y por lo tanto vino a servir como una advertencia. Y por lo tanto los corintios tenían que tener la precaución de no jugar con las cosas espirituales. Algunos en Corinto se creían más fuertes por su saber, por su conocimiento. Pero
pretenden ser más fuertes que Dios al grado de desafiarlo. Eso es lo que quieren, dice Pablo. A veces, hermanos, en nuestras iglesias tenemos buenísimos hermanos, pero que se confunden en sus propias ideas legalistas. Esas ideas legalistas que los separan de Dios, que los apartan de Dios y que por lo tanto constituyen un pecado grave contra el amor, contra la comunión, contra la humildad frente a Dios. Sin embargo, Pablo dice en el capítulo, en 2 Corintios, en el capítulo 6, los versículos 14 al 16, algo importante, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Qué interesante es esto. Entonces, hay que tener esta separación. No podemos tratar de juntar las tinieblas con la luz. No hay posibilidad. Ahora, la libertad en Cristo, amigos, debe apresurarse a buscar la gloria de Dios. Por eso Pablo vuelve a reafirmar: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Vuelve a plantearlo. Este problema de la libertad y de la libertad cristiana, pero frente también a ese hermano que es más débil. De ahí viene, hay un texto en la Sagrada Escritura del Salmo 24 que dice: del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, todo está limpio. Lo que hace posible entonces que podamos comer de todo, sin necesidad de averiguar. Pero cuando eso atenta contra la libertad, contra lo que mi hermano está viviendo, tiene que haber este concepto de abstención por amor. Si usted es invitado a una reunión social, esto queda a su decisión. Pablo no recomienda algo que nosotros podríamos decir: aquí está en la Escritura. Pablo no dice no vayas. Dice: si queréis ir, ¿no? Si queréis ir, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si ustedes quieren ir, háganlo. Pero tengan cuidado, porque puede surgir el problema de que sus acciones entorpezcan la vida de alguien que es más débil. Pareciera ser esto contradictorio, porque por un lado el apóstol Pablo aconseja que esto se someta a la conciencia cristiana, al arbitrio de otros, pero por otro lado dice: ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por otra conciencia? Entonces, nosotros tenemos que tener el pleno cuidado de que aquellos
que están cerca nuestro y que no conocen a Cristo, y que nuestra acción, que no entorpece mi relación con Dios en lo privado, sí pueda entorpecer el que esa persona llegue al conocimiento del Evangelio. Por lo tanto, lo lógico sería que por amor a esa persona usted se abstenga. Por eso es que hay una alabanza que dice: lugares hay donde yo no iré. Pero puede ser que no iré por una cuestión de testimonio al otro, pero no porque yo piense que eso está mal en mi relación con Dios. Me abstendré. Es cierto que hay lugares reales en los que no iré por ningún motivo, pero hay otros en que tal vez, no siendo un problema para mi conciencia, lo es para lo del otro. Y en ese sentido, yo tengo que tener la precaución. ¿Cuál ha de ser mi meta? Mi meta es la gloria de Dios. Mi meta ha de ser la gloria de Dios. Pablo dice: tal o cual cosa no es pecado. No veo nada malo en ello. Entonces, debo tener en mi mente el propósito que con lo que hago glorifico a Dios. Mis actos deben glorificar el nombre del Señor. Y ahí entonces es donde surge la pregunta. Cualquier cosa que hagáis, dice la palabra del Señor, ya sea de palabra, ya de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Porque cuando actuamos de esa manera, entonces estamos dándole a Él toda la gloria. Todos nuestros actos deben honrar a Dios. Así es que es preciso, es necesario evitar los tropiezos. Cuando nuestro conocimiento bíblico está iluminado por el amor, nos dará entonces la capacidad de mantener nuestra libertad sin cometer el pecado de escandalizar a otro. El saber bíblico me ilumina, me muestra que mi amor al Señor y mi amor a mi hermano me ayuda a no cometer pecado y no escandalizar a otro. ¿Qué dice Pablo? El buen ejemplo. Mire lo que dice el texto 33 de este capítulo 10. Como también yo, dice, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo dice: estoy más preocupado de la salvación de otros que de lo que debo comer o no comer. Si por amor a ese que necesita salvación no debo comer tal cosa, no lo haré por amor a él. Y de esa manera, entonces, glorificaré a Dios. De esa manera, glorificaré a Dios. Entonces la pregunta que surge aquí, amado, es: ¿a quién usted va a agradar? ¿A quién usted va a bendecir? ¿Cuál es el grado de su amor? Pero por amor debemos ser capaces de bendecir la vida de otros.
Y termino leyendo el texto 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitemos a Jesús para que entonces la salvación alcance a todos los hombres. Oremos. Padre, gracias por tu palabra para nosotros hoy día. Gracias por hablarnos a nuestra vida. Ayúdanos a mantenernos alejados, soportando las tentaciones, sabiendo que tú nos darás la salida y que ninguna tentación será tan grande que no podamos soportarla. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo momento de estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.